Confucio, Aristóteles y los estoicos. Por Jorge Gudiño. Confucio, el maestro Con, nació el 28 de septiembre de 551 a.C. en la ciudad de Lu, China. Fue un reconocido filósofo cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. Procedente de una familia noble arruinada, a lo largo de su vida alternó periodos en los que ejerció como maestro con otros en los cuales fue funcionario del pequeño estado de Lu, trabajó de carpintero en el noreste de China, durante la época de fragmentación del poder bajo la dinastía Zhou o periodo de las primaveras y otoños. Las enseñanzas de Confucio fueron oficializadas durante el reinado del emperador Wu entre el año 141 al 87 a.C., estableciéndose como la corriente de pensamiento más popular de los siguientes 2000 años. Confucio es considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad debido al gran impacto que ha tenido su filosofía tanto en China como en el mundo. Interpretación filosófica del confucianismo. Confucio no propuso una religión, ni habló mucho del más allá. Su enfoque fue ético y práctico, centrado en cómo vivir bien en la sociedad y cultivar un carácter moral. No creía en imponer la ley a la fuerza, confiaba en el poder del ejemplo moral. El conocimiento era importante, pero no suficiente, había que actuar con rectitud. La familia es la base de la sociedad. Si hay armonía en casa, habrá armonía en el Estado. Aristóteles fue un filósofo y científico nacido en la ciudad de Estagira, en el año 384 antes de nuestra era, al norte de Antigua Grecia. Aristóteles es considerado junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Fue discípulo de Platón y de otros pensadores, como Eudoxo de Cnido, durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas. Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante casi 5 años. En la última etapa de su vida, fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles, donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Los estoicos fueron filósofos de una escuela fundada en la antigua Grecia por Zenón de Sitio alrededor del año 300 a.C. en Atenas. Su pensamiento se desarrolló a lo largo de varios siglos, incluyendo etapas griega y romana. Su base fue la moral de los filósofos cínicos. Ponía énfasis en el bien racional que se obtenía a través de una vida virtuosa, es decir, acorde a la naturaleza. Su filosofía fue muy exitosa ya desde su época y floreció aún más durante el helenismo y durante el periodo imperial de Roma, entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. Se dice que no tenía reservas en dar sus lecciones a gente de la más baja clase social. Asimismo tenía relación amistosa con el rey Antígono II Gónatas de Macedonia, siendo invitado a los banquetes reales pese a su carácter no dado a los placeres. Era admirado y emulado por el mismo rey por su buen carácter. Doctrina estoica. Tras la máxima pluralización de la materia, todo vuelve a reabsorberse en sus principios previos, hasta que todo lo existente retorna al principio original. La vida, pues, es un eterno ciclo que se repite rítmicamente en su camino evolutivo, y donde cada ciclo tiene un matiz de purificación mayor con respecto al anterior. Comparar las analectas de Confucio con Aristóteles y el estoicismo es muy revelador, aunque pertenecen a contextos culturales distintos, China y Grecia, los tres comparten una búsqueda de la virtud, el equilibrio y la vida buena. Las similitudes clave son: el énfasis en la virtud,
todos creen que la virtud es el camino hacia una vida buena. El rechazo del hedonismo, el placer no es el fin último. El autoexamen, el cultivo del carácter es esencial, el Junzi, el virtuoso aristotélico, el sabio estoico. La importancia del ejemplo moral, para Confucio, Aristóteles y los estoicos, el ejemplo de los sabios guía a los demás. Comparar las analectas de Confucio con Aristóteles y el estoicismo es muy revelador, aunque pertenecen a contextos culturales distintos, China y Grecia, los tres comparten una búsqueda de la virtud, el equilibrio y la vida buena. Las similitudes clave son: el énfasis en la virtud, todos creen que la virtud es el camino hacia una vida buena. El rechazo del hedonismo, el placer no es el fin último. El autoexamen, el cultivo del carácter es esencial, el Junzi, el virtuoso aristotélico, el sabio estoico. La importancia del ejemplo moral, para Confucio, Aristóteles y los estoicos, el ejemplo de los sabios guía a los demás. Sobre la meta de la vida. Confucio nos habla de la armonía social y virtud moral. Aristóteles habla de la eudaimonía, florecimiento humano. Los estoicos hablan de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Sobre la virtud central, Confucio predica el ren, la benevolencia, el li, que es el ritual, el xiao, que es la piedad filial. Para Aristóteles, la virtud como equilibrio representa la justicia, templanza, valentía y la prudencia. Para los estoicos, es la sabiduría, autocontrol, justicia, coraje. Sobre el conocimiento y sabiduría. Confucio habla de aprender del pasado y de los sabios. Una reflexión y práctica. Aristóteles habla de la sabiduría práctica para vivir bien. Para los estoicos, la sabiduría es el medio para la comprensión del logos, es la razón universal. Sobre la ética social. Confucio es altamente relacional, hace énfasis en familia y jerarquía social. Aristóteles dice que la polis es esencial. La ética es política. Los estoicos la ética es más individualista, pero solidaria. El sabio vive en armonía consigo mismo y los demás. Sobre el ideal humano. Confucio habla del Junzi, el caballero noble o el hombre yu, cultivado moralmente. Para Aristóteles, el ideal humano es el hombre virtuoso, racional y equilibrado. Para los estoicos está basado en el sabio estoico, libre de pasiones y guiado por la razón. Sobre la educación moral. Confucio dice que se cultiva mediante la tradición, el ejemplo y el ritual. Para Aristóteles, la educación moral se da por el hábito y la razón. Para los estoicos, se da por la reflexión, el autodominio y el entrenamiento filosófico. Sobre las emociones y pasiones. Confucio dice que se deben controlarse con el ritual y la disciplina. Aristóteles dice que no deben dominar la razón, se debe tender al equilibrio. Para los estoicos, las pasiones son errores del juicio y deben eliminarse. Sobre el cambio y el destino. Confucio dice que hay que estar enfocado en el presente y el deber. Hace poco énfasis en el destino. Aristóteles cree en la causalidad, pero promueve la acción racional. Y para los estoicos, la aceptación del destino. Todo sucede por razón natural. Sobre la religión o metafísica. Confucio no especula sobre dioses ni el más allá. Enfoque práctico. Aristóteles está interesado en la causa primera, como primer motor. Para los estoicos, el universo es racional, Dios es el logos.
pero no exige fe religiosa. Sobre el autodominio. Confucio dice que el hombre que conquista su ego y regresa al ritual es un hombre noble. Aristóteles dice que el hombre virtuoso actúa según la razón y evita los extremos. El estoicismo nos dice que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Analicemos entonces las diferencias bajo diferentes aspectos. En el contexto social. Confucio pone mucho más peso en el orden social, la familia y la jerarquía. Aristóteles también valora la polis. Los estoicos son más universales, cosmopolitas. Sobre las pasiones. Aristóteles acepta las pasiones moderadas. Confucio busca canalizarlas con rituales. Los estoicos quieren extirparlas. Sobre la metafísica. Confucio es práctico y evita lo especulativo. Aristóteles tiene una metafísica elaborada. Los estoicos tienen una cosmología racionalista. Sobre el acceso al ideal. En Confucio, cualquier persona puede llegar a ser junzi con educación. En Aristóteles, se requiere cierto estatus y educación. En los estoicos, incluso un esclavo puede ser sabio, como Epicteto. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.